Buenos días, os tengo a todos silenciados, ¿vale? Para que no haya ruiditos. Si alguien quiere hablar o comentar algo, levantáis la mano, porfa. Bueno, empezamos, chicos, ¿os parece? Venga, va. Son y cinco, si alguien más se va uniendo. Vale. Para Sonia, que está preguntando por el chat, la charla va a quedar colgada en la plataforma de conocimiento compartido, así que no os preocupéis, ¿vale? Una vez que acabemos, no sé el tiempo que tardarán en editarla y demás en sede, pero la charla va a quedar colgada, así que no hay problema. Bueno, pues nada, vamos empezando entonces. Buenos días a todos. Lo primero, gracias por estar aquí un sábado a las 11 de la mañana, que seguro que teníais mil cosas mejores que hacer. Entonces, bueno, lo primero, daros las gracias por el interés en el tema y estar aquí. Y lo segundo, gracias a los miembros de la comisión, porque, bueno, la verdad es que eh, han tenido la iniciativa, el trabajo, la dedicación para estar hoy aquí. Así que, chicos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, le voy a dar paso a Leticia, que fue la persona que impulsó un poco la apertura de la comisión, el proyecto y todo esto. Y bueno, nadie os lo puede contar mejor que ella, así que Leticia, todo tuyo. Así que voy. O sea, un poco contar de dónde salió todo esto, de dónde salió la idea del proyecto y luego más tarde mis compañeras os van a contar de forma un poco más específica por qué estamos aquí en esta charla a las 11 de la mañana un sábado. Pero bueno, yo os voy a contar un poco sobre de dónde salió toda esta idea del proyecto que os vamos a explicar un poquito más tarde. Y bueno, fue un poco por, a ver, el índice, esto, nada, esto va a ser todo lo que vamos a hablar posteriormente y os voy a contar un poco acerca de la motivación del proyecto. Y bueno, voy a sonar un poco abuela, pero corría el año 2020, corría el año 2022, más o menos, cuando empecé a pensar en el tema, que yo iba y sigo yendo a muchas clases de danza y a varias escuelas aquí en Santiago de Compostela. Y claro, yo como bailarina y como fisioterapeuta veía algunas cosas en las clases de danza que me chirriaban un poco y donde veía un espacio donde quizá era necesario hacer una labor fisioterapéutica de prevención o de enseñanza un poco pedagógica hacia los bailarines, tomando, por ejemplo, casos donde, por ejemplo, yo iba a las clases de baile y a veces nos dejaban a los bailarines que calentáramos de forma un poco libre y veía que, por ejemplo, todo el mundo calentaba estirando simplemente y que no hacía un calentamiento de tipo de movilidad o de progresión a movimientos que íbamos a hacer posteriormente, o tampoco se dedicaban a hacer ejercicios que aumentaran un poco la temperatura corporal y las pulsaciones para preparar al cuerpo para el ejercicio que íbamos a hacer posteriormente, sino que siempre se tiraba de las mismas herramientas que eran un poco pues las que tenían aprendidos mis compañeros bailarines, vaya. También veía que dentro de los calentamientos que ya eran guiados por los profesionales de las escuelas, hacíamos ejercicios directamente que eran de alta intensidad o que eran ejercicios trabajando con un peso corporal muy elevado, en vez de hacer regresiones de dichos ejercicios o un poco más de trabajo de movilidad, como especificaba anteriormente, tipo, vamos a calentar haciendo burpees o vamos a calentar directamente estando un minuto entero haciendo plancha, en vez de, yo qué sé, pues estar en cuadrupedia y hacer un poco de trabajo de movilidad de muñeca antes de tirarme un minuto entero estando en una plancha sobre las manos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas yo decía, vale, aquí pues probablemente nadie se vaya a lesionar, pero sí que pueden ser condicionantes que lleven a que en un futuro, por acumulación, sí que pueda aparecer algún tipo de dolencia o algún tipo de lesión, ¿no? Y claro, ante ejemplos como estos, que los veía un poco a diario o incluso en la práctica coreográfica, si en mi caso era yo, si tenía que levantar a alguna compañera con un porté, pues tenía que practicar directamente levantándola a ella, que pesaba 50 kilos, en vez de pues coger unas mancuernas o algo que pesara un poco menos para hacer una regresión o una progresión hacia el porté que iba a hacer posteriormente. Pues esto no lo hacíamos nunca. Entonces, claro, yo decía, me voy a reventar si tengo que levantar a mi compañera directamente sin haber hecho un calentamiento previo, ¿no? Entonces, con este tipo de cosillas yo fui dándole vueltas al hecho de que quizá estaría bien hacer algún tipo de talleres o de formación, no solamente
para enseñar a los bailarines cómo tienen que calentar cuando lo hagan de forma libre, sino también para que se puedan autocuidar cuando aparezca alguna dolencia muscular inducida por la fatiga mismamente, o cuando pueda aparecer alguna dolencia que sepan decir, vale, esto es preocupante, esto no es preocupante, esto tengo que ir al fisio, voy a probar estas técnicas primero, a ver si me deja de molestar y luego lo voy valorando. Bueno, cosillas de tipo autocuidados, vaya, o de prevención de lesiones antes de acudir a un profesional o determinar cuándo podían acudir a un profesional de la fisioterapia o del médico, del traumatólogo, lo que necesitaran, vaya. Y con todo esto sí que impartí algún taller de manera puntual, pero yo dije, a ver, si quiero subir esto a escala gallega, no me puedo encargar yo sola, evidentemente. Entonces, ¿qué hago? Y me di cuenta de que existía una comisión de artes escénicas, que aquí estamos, y entonces contacté con ellos y nada, les presenté un documento todo bonito, así con el Canva, igual que la presentación esta, lo mismo, en plan les envié un poco una propuesta con imágenes que también saqué con algunos compañeros bailarines y tal, para, pues, para poder, bueno, pues decirles, mira, me apetece hacer esto, no sé si me queréis ayudar y resulta que sí, y aquí estamos, en plan, y así ha salido un poco el proyecto que lo hemos ido desarrollando poco a poco, pero que contacté con el colegio al final, pues a finales de 2023 o una cosa así, ahora no me acuerdo exactamente, pero bueno, entre el contacto, la respuesta y formar el grupo, ir haciendo cosillas, pues nos han dado la fecha actual. Y, y aquí estamos, que básicamente pues estoy yo un poco de la parte de danza porque es de lo que controlo, pero al final las artes escénicas también engloban toda la parte de música, que de eso os hablará Clara más adelante. Y, y, básicamente, pues dentro de lo que es la comisión actualmente, pues estamos 5 personas. Coral, que ya habló antes, y Fátima, que anda por ahí entre bambalinas. No sé si César se ha conseguido conectar al final. Y, y Clara dentro de la parte de música, que ella también al final se incorporó hace menos tiempo, pero era un poco, ella tenía la misma idea que yo, pero un poco encaminada hacia la parte de música, entonces al final nos hemos juntado en este espacio y en esta comisión y podemos hacer un trabajo conjunto para intentar abarcar a todo lo que es el ámbito de las artes escénicas, vaya. Y, y nada más, en plan, ahora os va a contar un poco Coral en qué consiste el proyecto de forma un poquito más buceada y después os hablo yo también de la parte de danza de manera un poco más específica. ¿Te paso la diapositiva, Coral? ¿O quieres Venga, añadir tu presentación aquí? no, 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 pásala tú. Te la paso, venga. Bueno, yo os cuento un poco cuando empezamos a trabajar en esta comisión. Claro, la idea era un poco lo que dice Leti, divulgar, ¿no? Es llegar a donde teníamos que llegar. Hay un espacio ahí que está desatendido. Los bailarines y los músicos sufren mucho y a veces no tienen muchos recursos para hacer frente a ese dolor. No, o sea, no porque no los tengan, sino porque a veces no los conocen, ¿no? O no conocen las causas, un poco lo que contaba Leti. Entonces planteamos el proyecto en un inicio de dos maneras. Por un lado, nos propusimos crear guías, ¿no? En las que recogiéramos pues, estos principales problemas y la forma un poco de prevenirlos. Y esto empezó pues más o menos hace un año, empezamos con la creación de esta documentación y cuando empezamos a profundizar en el tema nos dimos cuenta de que era un mundo inmenso, de grande y que íbamos a tardar mucho en llegar a donde queríamos llegar si no hacíamos algo más. Entonces fue cuando nos propusimos empezar con el tema de los talleres, se unió Clara y nos trajo un poco ya esa idea también macerada que ella ya tenía de hacer talleres. Y bueno, pues la verdad es que ambos proyectos se retroalimentan uno al otro, ¿no? Entonces pensamos que los dos pueden estar un poco a la par. Em, a día de hoy, pues un poco la idea es seguir en este camino, ¿no? Por un lado, las guías, básicamente lo que queremos es estandarizar contenidos a través de profesionales que ya se dedican a esto y que sean realmente contenidos útiles para el día a día, para las escuelas de música, para las academias, para los conservatorios. No buscamos un contenido tan científico o tan exhaustivo, sino que buscamos algo, pues eso, para que los músicos y los bailarines tengan recursos para no lesionarse o cuando se lesionan para salir de esa lesión.
Y un poco en ese sentido, pues los talleres presenciales hacen el tú a tú, ¿no? Entonces, los talleres presenciales, que ya se han realizado algunos, ahora os contaremos, os contará Clara, eso, duran entre 1 hora y media y 2 horas y básicamente pues es un espacio específico para ese grupo de personas que está recibiendo la charla, que pueden ser músicos o bailarines, y que lo que buscamos siempre es prevenir la lesión y si la lesión ya está, pues al menos intentar que se pueda solucionar de la mejor manera posible y hablarles del papel de, como no podía ser de otra manera, pásame Leti, porfía ahí la diapo, hablarles de la fisioterapia, ¿no? Entonces, ¿qué queremos con esta charla que os tenemos hoy aquí a las 11 de la mañana un sábado? Pues básicamente, somos pocos y necesitamos ayuda. Galicia es muy grande y queremos que esto sea algo que llegue a lo máximo posible, o sea, que llegue a las máximas personas posibles. Como decía Leti, ella sola era muy pequeña. En la comisión somos muy pequeños todavía y queremos un poco más. Entonces, hoy estamos aquí para ver si os generamos el gusanillo y alguien más se anima a participar con nosotros. Os queremos además dar a conocer el proyecto y si alguno de vosotros en este momento, pues por lo que sea, no puede participar, pues al menos que sepáis que esto existe, que si tenéis el contacto de alguna escuela, conservatorio o alguien que esté interesado en hacer este tipo de charlas, pues que también nos lo digáis y lo gestionamos nosotros. Y sobre todo también que tomemos un poco conciencia de que esto es necesario, es decir, al final los músicos y los bailarines echan muchísimas horas entrenando y parece que no hay esa conciencia de que necesitan el tratamiento, necesitan la atención, ¿no? A veces en el ámbito deportivo está como muy interiorizado el preparador físico, el recuperador de lesiones, pero claro, es que los músicos echan muchas veces tantas horas entrenando como un deportista de élite, ¿no? Entonces los músculos sufren pues igual, de la misma manera. Lo que pasa es que ellos lo llevan pues más en silencio, ¿no? Entonces, que se tome conciencia de esta necesidad de que esto existe y amarga vidas, pues creemos que es importante. Dale, Leti. Y nada, por último, contaros un poco qué aporta, por qué es necesaria esta especialidad, ¿no? ¿Por qué no lo puede hacer? Bueno, sí lo puede hacer, pero ¿por qué lo va a hacer mejor un fisio que realmente esté especializado en esta población? Pues principalmente porque conoce mejor las especificidades del músico, ¿no? De cómo funciona el instrumento, de la importancia que tiene la conciencia corporal, porque cuando nos sentamos a tocar o nos ponemos de pie a tocar, el cómo está colocado nuestro cuerpo, pues muchas veces pierde la atención porque nuestra concentración está en otra cosa, ¿no? Además, lo importante que es tener un acondicionamiento físico bueno, como decía Leti, ¿no? Para hacer frente a esa actividad, hay que tener en cuenta que no simplemente sirve con calentar a lo mejor las manos, sino que el resto del cuerpo también sufre, pues por el peso corporal o sea, por el peso del instrumento, por la posición, bueno, y que el hecho de que el músico sea una persona que se mantenga activa y que haga pues ejercicio va a ser importante, ¿no? Y después hay ciertas cosas que van a ser específicas. Pues, por ejemplo, si el instrumento es de viento, pues a lo mejor necesitamos prestar atención a la respiración, a cómo está trabajando esa persona, a cómo está manejando las presiones intraabdominales cuando sopla. Y todo eso, pues si no sabemos sobre la disciplina, pues a veces es difícil, ¿no? de explicárselo a la persona. Cuando además ya no solo es que queramos prevenir, sino que además la lesión ya está, pues claro, las herramientas para enfrentarse a esa lesión, desde luego, si conocemos lo que es la música o la danza, pues vamos a saber orientarle mucho mejor porque tiene un contenido que no se parece a otras cosas, ¿no? La danza y la música muchas veces, por ejemplo, tienen el dolor como parte de su día a día, ¿no? Está como muy interiorizado, es como es normal que te duela porque
porque está muy normalizado, dentro de que pues si tocas muchas horas y te duele, pues es que eres mejor músico. Entonces, bueno, está como hay cierta asociación, ¿no? Entonces, creo que los fisios tenemos un papel importantísimo para darles las herramientas para enfrentarse a esas lesiones y a ese dolor, ¿no? Que al final pues no puede estar normalizado, no se puede vivir con dolor, tu trabajo no puede significar que te duela todos los días. Entonces, bueno, pues en eso el fisio especialista en artes escénicas tiene su papel. Y después, además, otra cosa súper importante es que conocer la disciplina nos va a enseñar, nos va a permitir poder hacer un reentrenamiento de los gestos, hitos motores, ¿no? Que necesita la persona para llegar a esa actividad. Y características concretas, pues eso, velocidad, resistencia, fuerza, que si no conocemos la disciplina, pues es difícil, ¿no? Que un fisio que no sabe nada sobre artes escénicas pues que pueda ayudarle de la misma manera que lo hace alguien que sí que conoce. Y bueno, esto es un poco lo que os acababa de comentar antes, ¿no? Lo comenté en la diapo anterior, pero básicamente es eso, que el fisio especializado pues os va a permitir que conocer las partes específicas, tanto de los instrumentos como de la biomecánica, ¿no? De los tiempos de curación, de cuándo tengo que volver a la actividad, con qué intensidad tengo que volver a la actividad, porque al final tenemos que entender que para ellos la música o la danza no es solo algo que les encanta hacer, sino que es su prioridad, ¿no? Es su trabajo. Entonces, evidentemente, tienen que regresar a esa actividad y el cómo hacerlo a veces es complicado. Y después también hay que distinguir en los que se dedican a la música o a la danza de forma amateur o de forma profesional. Ahí, evidentemente, en la parte amateur pues es mucho más fácil decirle a una persona, mira, vas a parar 3 semanas o vas a parar un mes. En la parte profesional, pues es más complejo o si la persona compite. Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Un poco conocer cuál es la prioridad y intentar adaptarnos a que puedan responder a las prioridades que tienen ellos a la hora de volver y de volver no solo volver a tocar o volver a bailar, sino bailar a alto nivel o tocar a alto nivel. Efectivamente. Te doy paso, Leti, De a, nuevo. a que les cuentes tu parte mucho más específica. Sí, bueno, en realidad, o sea, un poco más específico, pero al final la Hay conclusión una es mano que levantada por ahí, no sé si María Rodríguez, levantaste ahora. Si quieres hablar, abre el micro, ¿no? No hay problema. Hola, ¿me escucháis bien? Te Buenos días. escuchamos. Hola. Bueno, yo Hola. desconozco un poco la situación en otras zonas. Bueno, sabéis que yo soy de la zona de Vigo. En mi último trabajo en el que he estado hasta ahora, hasta febrero, estaba muy cerquita del Superior de Vigo y he estado allí 2 años y medio, entonces he recibido muchos alumnos de Superior de Vigo. sí, Y yo creo que, bueno, ya he intentado también proyecto de talleres en el conservatorio, a través me he puesto en contacto con el CEFORE para intentar formaciones al profesorado, porque yo no sé cómo lo veis las demás, pero yo creo que también, además de los talleres dirigidos a los propios músicos, creo que sería importantísimo formar a los docentes, porque muchas veces muchos de los problemas que nos encontramos son por falta de preparación de ellos en este tema también. Y otra cosa que me gustaría destacar, que me parece gravísima, es que la única asignatura que tienen ellos en toda la carrera, respecto al tema del cuerpo, ¿no? La que tienen que el segundo año de superior, no sé si conocéis la asignatura, la de esta de TC Core le llaman ellos, ¿no? En muchas especialidades no se está impartiendo, o sea, se están impartiendo repertorio orquestal o otras cosas porque los profesores no tienen formación y no nos permiten a ningún profesional externo acceder a poder dar o complementar esa asignatura. Entonces, por lo menos en el Superior de Vigo se está dando una casuística bastante compleja. Yo he atendido sobre todo, yo soy especialista en viento,
instrumentistas de viento metal que han llegado a no poder comer del dolor que tenían a nivel mandibular. Y los profesores llegar con ellos a ese extremo, ¿eh? O sea, no ver el problema antes. Entonces, claro, yo porque además llevo años trabajando y lo veo de manera recurrente. Entonces, sí me parece cierto que debemos actuar con los alumnos, pero yo creo que tenemos que intentar llegar a los profesores. Yo lo he intentado y no lo he conseguido, de manera particular. El CEFORE, de hecho, me cerró las puertas. O sea, presenté el proyecto y el conservatorio. Me dijeron al principio que para poder apoyarlo tenían que pedirlo los profes de conservatorio. Fui al conservatorio a ver con los profes, lo pidieron y se lo negaron. Se les daban un grupo de trabajo, no les daban el curso conmigo. Le daban 1 hora o 2 conmigo, creo, en todo el curso, el resto lo tenían que hacer entre ellos. O sea, Vale. para mí fue Bueno, Pues indignante. así está está el bien. panorama. Así ¿Qué? estamos. Es que Entonces, así está el bueno, percal. para que veamos la necesidad de que estemos hoy aquí e intentemos hacer algo, ¿no? Con esto. Perdona, Bueno, Clara, que yo te ya corté. os dije en su momento que sentía mucho no poder participar activamente en la comisión por problemas personales, familiares bastante graves. Ahora, bueno, ya estoy un poquito más liberada, por desgracia, pero bueno, eh, pues yo os ayudo en lo que sea necesario, pero yo lo veo negro, ¿eh? Por mi experiencia Bueno, personal, no pasa nada. va a haber Vamos a que ser pelearlo, positivos. va a haber que Vamos a ser pelearlo positivos. mucho, pero bueno, a ver si con el Lo apoyo que del os, lo colegio que por os detrás la decía, cosa mejora. lo que os Bueno, decía al me principio. silencio, ¿vale? Lo que os decía al principio, o sea, esto es que sepáis que esto está aquí y a lo mejor algunos de vosotros los que estáis hoy aquí no podéis participar, no pasa nada. O sea, esto es un espacio abierto, cuando se pueda se hace y cuando no, pues no se hace, no pasa nada. Perdona, Clara, que antes te corté. No, nada, que eso, que todo lo que dice María, que después en la parte de música, que también les cuento un poco por ahí, por dónde van los tiros del panorama que tenemos, entonces sí que vamos por ahí enfocados. Vale, chicos, seguimos si os parece si dejámoslo así un poco para el final, todas estas reflexiones. Seguimos con la parte de danza y luego al final charlamos otro ratito. Ujú. Charlamos sobre cómo está el panorama. Que a ver, que en realidad, o sea, es que, a ver, esto me ha sonado un poco también en el panorama de la danza, quizá ahora ya no se está dando tanto, pero lo típico de las películas, de las clases de ballet de la señora con el bastón así que les pegaba a las niñas. Bueno, un poco este panorama, ¿no? Sí, Que era sí, todo sí, muy, sí, sí. que era todo muy estricto, pues eso, a nivel de ballet, de forzar las articulaciones para ganar flexibilidad, todo lo que se pudiera y que las niñas de ballet pues tenían dolor, mucho dolor en los pies, en los tobillos, bueno, todas estas historias. También, o sea, no de forma tan estricta, bueno, en realidad sí que siguen pasando, porque sigue habiendo profesoras que son un poco de ese corte, que ya se están jubilando, pero bueno, que sigue habiendo profesoras que son un poco de ese corte a la hora de enseñar, especialmente para aquellos alumnos o aquellos bailarines que van a hacer exámenes de la Royal y que van a hacer todo el Cristo del conservatorio y tal, que sí que son bastante más exigentes o que van a hacer un trabajo de competición o que van a hacer un trabajo para coreografías en academias bueno, de alto standing, digamos. Pues a esas personas se les exige más y se les exige más desde esa disciplina un poco de maltrato, porque acaba siendo maltrato, pero bueno. Que eso sigue pasando, no pasa tanto como pasaba a lo mejor hace 30 años, pero sigue pasando. Aún así, yo creo que dentro de lo que es Galicia, el formato de clases o de asistentes a esas clases que más predomina es de danza amateur en general, porque hay muchísimas escuelas de danza que dentro de que en cada escuela hay grupos de competición o que hay grupos que sí que están preparando los exámenes que son un poquito más disciplinados en ese sentido, la mayoría de los alumnos que van a estas escuelas pues son alumnos amateur, pues niños, adolescentes y dentro de lo que son grupos de adultos pues ahora se está popularizando bastante el tema de ir a bailes latinos, en plan voy a salsa, voy a bachata, voy a todo esto que, que de personas más pues, adultos está más popularizado este tipo de estilos de baile en comparación con otros como el ballet o las danzas urbanas. Em, Así que, pues eso, asistentes adolescentes y niños, que ahí en los niños, pues los talleres se van a enfocar de forma diferente a la población adolescente o adulta, pero bueno, eso sería ya un poco el trabajo intrínseco de cómo lo queremos enfocar, pues en los niños no podemos estar con 20 niños por ahí para gestionarlos porque es muy difícil, sino que a lo mejor tendrían que ser grupos más reducidos y hacer dinámicas más enfocadas hacia el juego y no tanto de forma más
seria, entre comillas, vaya, pero bueno, que eso se tendría que ver e ir trabajando cómo enfocamos esas guías de los talleres y que luego cada fisio dentro de las guías mete las técnicas y mete las dinámicas que quiera. O sea, el objetivo de la comisión es crear un poco la guía de trabajo para que esté medianamente estandarizado y que no sea muy diferente el taller que voy a dar yo a la escuela no sé qué de Santiago que el taller que vaya a dar otra persona a otra escuela en Vigo, ¿no? O sea, es un poco la intencionalidad, vaya. Sobre los espacios y materiales que cuentan la mayoría de escuelas de danza, pues los espacios, evidentemente, donde bailan son espacios diáfanos grandes con un suelo de linóleo que tenga, o de parqué, que tenga un poco de amortiguación en la parte inferior, aunque muchos suelos no tienen nada que amortiguen y se revientan mucho las rodillas y los pies, pero bueno, eso depende de la escuela de danza. Y en cuanto a material deportivo, sí que suelen tener algún material tipo bandas elásticas o alguna mancuerna pequeña, pero a no ser que el centro tenga mayores alguna disciplina de entrenamiento personal o de ejercicio o de algo que implique hacer un trabajo de fuerza o de fuerza de resistencia, no suelen tener ni mancuernas pesadas, ni barras, ni discos, ni kettle, ni racks, ni nada. O sea, el material más propio de gimnasio no lo suelen tener. O sea, principalmente eso, bandas elásticas, alguna mancuerna pequeña, tacos de yoga, que sí que suelen ser medianamente habituales, y esterillas, bueno, para estar un poco en blandito también suele tener, pero bueno, que son materiales que para hacer una preparación física complementaria a la práctica de la danza, pues no se prestan para gran cosa, a no ser que tengan eso, material de gimnasio, porque haya disciplinas de entrenamiento personal dentro del propio centro, no suele ser nada habitual, lo cual sí que dificulta a la hora de poder preparar a un bailarín o a la hora de poder tratarle alguna lesión, sí que normalmente vamos a necesitar, pues, o que a mayores vaya a un gimnasio, o que por suerte en el centro donde están, que sí que tengan material deportivo más pesado, vaya, más variado en ese sentido, que no sea únicamente bandas elásticas y mancuernas de 2 kilos, que con eso muchas veces no hacemos prácticamente nada. Y bueno, dentro de los facilitadores de lesión o qué les suelen doler en general o en qué momentos del curso les suele doler, como decía antes, al ser bailarines amateur, normalmente las clases se van distribuyendo como si fueran un curso escolar y hacia final de curso hay como una gala o varias galas de danza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se va acercando junio más o menos, que es cuando son las galas, hay más ensayos, los profesores también están un poco más encrispados y nerviosos con que salgan bien todas las coreografías, entonces al final la cantidad de movimientos repetitivos dentro de esas coreos que se hacen en los meses de marzo, abril, mayo y junio, pues son bastante más elevados y con una frecuencia bastante más elevada que lo que podrían hacer en septiembre, octubre y noviembre, aunque hay escuelas que también hacen galas de Navidad, entonces en noviembre y en diciembre pues también entran en esos picos de tener más ensayos, de tener más horas cada día, de saltarse los calentamientos o saltarse la preparación física para dedicarle ese tiempo a hacer las coreografías. Entonces volvemos un poco a lo de antes, de que el cuerpo no está preparado para el volumen coreográfico que va a tener después y aún por encima hay más volumen coreográfico que al principio de curso en otros meses. Entonces esos son factores que van a influir en que pueda aparecer alguna lesión por sobreuso o que simplemente aparezcan dolores musculares inducidos por la fatiga que están teniendo. Y esto muchas veces se suma a que, como en junio también hay exámenes, y volvemos a que esa población suele ser niños o adolescentes, pues quizás sí que siguen yendo a baile o siguen bailando porque hay esa gala y un poco ese examen, entre comillas, de baile, pero pueden abandonar otras actividades físicas o pueden abandonar otras dinámicas activas que puedan tener en su día a día de irse a pasear por ahí por estar muchas horas al día sentados estudiando en posiciones de sedestación mantenidas. Eso también influye a que puedan aparecer ese tipo de dolores musculares inducidos pues a mini hipoxia muscular que puede aparecer cuando estamos mucho tiempo quietos. Entonces al final se suma todo y suelen ser épocas en las que aparecen más dolores o que pueden aparecer incluso lesiones o caídas que normalmente no ocurrirían durante la coreografía y eso, bueno, pues incrementa un poco el riesgo de lesión, como os decía, ¿no? Entonces, sí que esto entiendo que es una diferencia importante dentro de ser un fisio deportivo o un fisio de bailarines, sí que es importante entender eso. ¿Cuál es la población de bailarines que te rodea en donde estás ejerciendo como fisioterapeuta principalmente? A mí lo que más me han llegado han sido eso, bailarines amateur o bailarines amateur que se meten a competición, que eso también puede pasar, que no tienes que ser semiprofesional o profesional para estar compitiendo dentro de la danza, sino que puedes ser
bailarín amateur que te metes a X competiciones. O sea, en ese sentido, la danza es bastante versátil e inclusiva para todo tipo de niveles de bailarines, ¿no? Entonces, a mí lo que más me llega eran bailarines amateur y bailarines amateur que están metiéndose en algún tipo de competición, vaya. Entonces, dentro de que seas fisiodeportivo, que seas un fisio especializado en bailarines, pues entra el comprender el hecho de que, vale, no le puedes decir tienes que hacer menos tu coreografía porque la van a seguir, la tienen que seguir haciendo porque van a tener sus galas, van a tener sus competiciones. Los fisios que trabajamos con bailarines, pues tenemos que entender que están trabajando por y para X coreografía en este momento, pero que a lo mejor dentro de 5 meses tienen otra coreografía totalmente diferente y tienen que trabajar por y para esa nueva coreografía. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser bastante versátiles, entender qué articulaciones o qué musculatura se suele fatigar más o suele tener más movimientos repetitivos según la disciplina, porque no va a ser lo mismo una bailarina de twerk que a lo mejor hace mucho más movimiento pélvico y está mucho más tiempo en cuclillas y que sus rodillas les van a doler un montón las rodillas, en comparación pues a lo mejor con un bailarín de break que está teniendo mucho trabajo de pino, que está teniendo mucho trabajo de estar apoyado sobre las muñecas, que ahí pues su pelvis no va a estar tan sufrida como una bailarina de twerk, pero las muñecas les suelen doler un poco más, o los codos, por ese tipo de movimientos que están teniendo. Y también el hecho de tener en cuenta eso, en qué fase o en qué momento están dentro de la época del año, de si están teniendo competición o si están teniendo bolos en caso de que sean bailarines profesionales, porque es un poco lo que decía Coral antes de que no pueden parar. Si es un bailarín de una orquesta que en verano tienen 500.000 millones de actuaciones y se pasan ensayando de septiembre a febrero y luego tienen muchísimas actuaciones de danza, pues no pueden permitirse el hecho de parar y tampoco tienen material disponible para hacerse un proceso de tratamiento, un proceso de rehabilitación, porque están haciendo de gira por toda Galicia adelante. Entonces, bueno, entender un poco la situacionalidad de cada bailarín, la coreografía o las coreografías que están teniendo en ese momento puntual y que esto puede ser cambiante. Y también entender eso, que su cuerpo es su herramienta de trabajo. ¿Vale? Ese es un poco el panorama de los bailarines. Y dentro de estos, así que hemos contactado con algunas escuelas, por lo menos aquí en Santiago, con alguna escuela de Coruña y de Lugo, con el Conservatorio de Danza. Y parece que están dispuestos a que llevemos talleres. O sea, yo con el Conservatorio de Lugo ya conseguí contactar ahí con la directiva y sí que parece que están dispuestos a que hagamos este tipo de talleres y que lo han cogido con bastantes ganas, vaya, o sea, me dijeron que sí a todo en general, pero bueno, supongo que al ir contactando con diferentes escuelas y con diferentes academias y conservatorios así, pues habrá gente que sea un poco más rancia a aceptar el proyecto o que directamente no quieran, un poco como explicaba María antes, pero bueno, es tantear el terreno y quien quiera apuntarse bien y quien no, pues no pasa nada, tampoco vamos a llegar a todo el mundo. Y poco más, te doy paso si quieres, claro. A ver. Bueno, pues gracias, Leti. Yo os voy a hablar Ay, a ver. Clara, ahora. Mm. ahora. Nada, pues eso, Leti lleva la parte de danza porque es lo que se dedica y yo llevo un poco más la parte de música porque eso, como aparte de fisio también soy violinista, pues eso. Al final ves los problemas que surgen en el colectivo de cara un poco a estar ahí integrado. Entonces, nada, hace 5 años empecé con mi tesis doctoral y me dediqué a eso, a la prevención de lesiones en músicos. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que quise ver, un poco en relación a lo que comentaba María antes, es el tema de la formación superior, los músicos que realmente están en lo que serían los estudios universitarios, que son los futuros profesores y que son también gente que se va a dedicar a tocar muchas zonas. Entonces, bueno, quise ver un poquito cómo estaba el percal en cuanto al tema de prevención de lesiones, porque sé que hasta ese nivel lo que te pueda contar tu profesor y poco más. Y entonces, nada, investigando un poquito en todos los currículum de las asignaturas de los conservatorios de España, me encontré que sí, bueno, casi todos ofrecen algo, pero muchas es optativa, son pocas horas, incluso hablando con profesores, la mayoría, o sea,
uno era médico y músico y otro era fisio y músico, pero el resto normalmente, lo que comentabas, tienen que ser los profesores de instrumento, que muchas veces no tienen idea de eso. Si les toca dar la asignatura se forman un poco, si no, bueno, más o menos explican alguna cosa, pero es así como muy básico. Y los alumnos en general estaban bastante descontentos con esas asignaturas. A nivel de España hablamos. Y entonces, claro, me parece algo que es súper importante. Y como fisios, una de nuestras labores, aparte de la terapéutica, es la prevención. Entonces, claro, si tú tienes un problema, te vas a intentar curar, pero evitemos que aparezcan esos problemas. Creo que es una parte muy importante que tenemos que hacer. Y entonces, nada, centrándome un poquito en esa parte específica, me encontré con profesores pues, de viento, por ejemplo, que tenían dolor de mandíbula de la boca desde siempre y que no relacionaban con tocar el instrumento. Me encontré incluso ahora una madre que me comentaba de un niño de 12 años que tocaba el violín y que el profesor aún le decía que pues no tocaba suficiente porque no tiene la marca típica que tienen los violinistas del el apoyo del mentón ahí. Y entonces era como lo que comentabais antes, de parece que aún estamos viviendo en tiempos de, o sea, súper antiguos. Entonces, no quiere decir que sea todo eso. Hay gente que sí, que está más formada y que está más preocupada, pero bueno, sigue habiendo un poco de todo. Entonces, nada, en cuanto a la música, más que nada los talleres van así un poco enfocados a alumnos de escuelas de música o conservatorios, que si son de grados más elementales, están empezando a formarse y creo que es importante que cojan ya desde el principio esa base de prevenir lesiones, que conozcan la asistencia a las lesiones y cómo se pueden disminuir su aparición. Pues eso, hay que calentar bien, hay que hacer descansos en el estudio, hay que pues estirar un poquito, relajar la musculatura al acabar, que cojan un poquito esa conciencia para que se preocupen de esa, intentar evitar la aparición de lesiones. Y en ese sentido, aunque sean niños, pues se les puede inculcar, como decía Leti, no va a ser lo mismo la charla enfocada a niños que enfocada a adultos, pero también son muy propensos a ello. Y aparte, bueno, si se lo explicas cómo vas a pasar muchas horas tocando tu instrumento entre las clases, entre las horas que tú pasas en clase, que cada instrumento es diferente, que muchas posturas son asimétricas, entonces pues implican un trabajo diferente de un lado del cuerpo que del otro, pues lo entienden bien y por lo menos creas esa conciencia de que se vayan preocupando. Como todo, después habrá quien le haga más caso y quien haga menos, pero por lo menos que vayan conociendo y si en alguna vez tienen dolores, pues que sepan que pueden venir por ahí y que pueden tener solución. Entonces, un poquito en cuanto al sentido. Si son ya más con estudiantes de superior, pues ya se van a dedicar a ello, ya dedican más horas, ya trabajan a otro nivel. Entonces también que conozcan el cuerpo, que conozcan la postura, que sean conscientes de no solo si agarro bien el arco, ¿no? Por ejemplo, un instrumento de cuerda, sino agárralo de manera relajada, crear tensión mantenida, pues implica una lesión. Después está lo que comentaba Leti también, de se acerca el final de curso, tenemos exámenes, tenemos conciertos, dedicamos más horas y es cuando más cansados estamos. Entonces, eso también favorece la aparición de lesiones. Pues no implica que dejes de tocar, pero intenta hacerlo de manera que no te lesiones. Entonces, bueno, en todo ese sentido, el fisioterapeuta creo que puede trabajar como tratamiento de lesiones, pero como todo ese trabajo de anticipación a la aparición. Y que si alguien no sabe de la existencia de lesiones o no sabe cómo prevenirlo, pues lógicamente no va a trabajar en ello. Pero si alguien se le explica, pues sí que va a tener más conciencia y más preocupación de poder generarlo. Entonces, un poquito las charlas y las guías, ¿vale? Van en ese perfil de explicarle a la gente cómo debe hacer, cómo puede hacer para cuidar su cuerpo sin tener que tener problemas dedicándose a la música y que no puedan después a la larga querer dedicarse a ello y tener que parar de tocar o incluso abandonar el instrumento por culpa de estas lesiones. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una labor importante. Pasa, Leti.
Vale, y en cuanto al proyecto, pues un poco hasta ahora, con los conservatorios de música que yo he contactado, la verdad que todos han estado súper dispuestos, le parece una iniciativa buenísima, todo el mundo encantado, igual que comentaba Leti, porque claro, la gente ve un poco esa necesidad, incluso ellos, pues que comentaba, como músicos. Hay quien sabe más, hay quien sabe menos, pero ven esa parte importante. De hecho, en las clases, pues sí que en general el profesor baja el hombro o coge con el dedo más redondito la muñeca, pero tampoco controlan demasiado como para poder corregirles. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros creo que como profesionales del cuerpo, como fisioterapeutas, podemos ayudarles. Entonces, en principio, con los que hemos contactado, las puertas abiertas y súper bien. Y nada, pues yo hasta ahora he realizado en el mes de febrero 2 talleres que ya estaban un poquito eso hablados, con alumnos de grado profesional, que viene siendo desde los 12 hasta los 18 más o menos, aunque había alguno de elemental más pequeños. Y la verdad que eso, las charlas duraron cerca de 2 horas y los alumnos acabaron muy contentos con la charla, eso, hablándoles de manera muy cercana a ellos, preguntándoles por participar, comparando un poco eso, pues el tocar el instrumento con el deporte, de decir, pues tú haces el mismo ejercicio cuando juegas al baloncesto que cuando juegas al fútbol, no, trabaja músculos diferentes o hago un gesto diferente, uno el brazo, la pierna. Pues un poco decirles, pues cada instrumento también tiene su postura específica, su forma específica de tocar para que lo comprendan. Y decir eso, cuando haces deporte, ¿calientas primero? Sí, un poco. ¿Estiráis después? Sí, pues al tocar lo mismo, ¿vale? O empecéis ya, los que jugáis con un balón, ¿empezáis ya directamente con el balón o primero os movéis, calentáis brazos, calentáis piernas, corréis un poco y después empezáis con el balón? Ay, pues sí, del balón primero caliento el cuerpo y después el balón. Pues con el instrumento igual, porque muchas veces hacen un calentamiento, pero que es directamente con el instrumento, toco escalas o voy practicando, pues primero practico el cuerpo, entonces creando un poquito esa conciencia y que vayan ahí sintiendo esa necesidad. Y entonces, nada, la verdad que la respuesta obtenida ha sido muy buena y es un feedback muy bueno por parte de los participantes. Y nada, pues como decía Leti, no se puede mover el mundo nosotros solos. Entonces, claro, si toda esta participación la podemos conseguir hacer pues en más zonas de Galicia, llegar a más sitios, a toda la gente que podamos hablar, solo con que una persona en cada charla ya le consiga hacer algún tipo de cambio en sus rutinas, pues con eso ya hemos conseguido bastante. Y si podemos llegar a más gente y crear más hábitos, más cambios y mejoras en más gente, pues estupendo. Y entonces la comisión lo que viene desarrollando es un poquito eso, ese trabajo de conocimiento de las lesiones y de trabajo de prevención para intentar, pues, no tener trabajo como fisios de curar a esos músicos y bailarines en sus lesiones. Entonces, nada, pues daros las gracias a todos por estar aquí, por el interés en la charla y en eso, en dedicar un ratito de vuestro sábado a nosotros, daros a conocer este proyecto que estamos llevando a cabo. Y eso, pues si alguien quiere comentar algo, hay por aquí en el chat gente que va comentando, pues que también le apetece participar y así. Entonces, bueno, pues nada, pues escribir o podéis abrir el micro y hablar o cualquier duda que tengáis para que os comentemos. Sí, abrid el micro y comentad y luego si queréis comentamos las cosillas que están por el chat. Si alguien quiere hablar. Nada, mi pregunta es, porque bueno, me alegra que no haya sido yo la que he recibido María, malas no te escuchamos nada bien, se te entrecorta. contestaciones. Sí, digo que Hola. los talleres a través de Cofiga, que se les está... ¿Me escuchas, Coral? Ahora sí, ¿No? ahora sí, ahora Hola. sí. Digo, Sí, ¿qué se le están ofreciendo gratuitos? vale, los talleres a través de Cofiga lo que los está financiando Cofiga, ¿vale? Es decir, Cofiga está, por así decir, aportando gratuitamente a los conservatorios. Aquí había, bueno, algún problema, ¿no? O sea, alguna preocupación que teníamos nosotros y es que a dárselo de forma gratuita no vinieran. Pero bueno, en este caso, no, los que llevamos hechos no pasó, ¿verdad, Clara?
No, la verdad que eso, en Fue, el primer taller fallaron dos y en el segundo, es que coincidió con el viernes de carnaval, que la verdad que cuando después nos dimos cuenta de la fecha, decir, "Uf, esta es fecha mala", y eran niños, y faltaron tres, pero el resto la verdad que vale, bien, sin No, problema. pero ya entiendo la buena acogida en Vigo. Es que en Vigo el problema siempre era el económico. O sea, siempre les parecía, en mi claro, caso, siempre les parecía caro. Claro, a ver, yo Pero claro, ese no, evidentemente se hizo en el profesional, estas se hicieron en el sí, profesional. el AMPA de la Miñoca también me pidió uno este año. Me pidió presupuesto para uno. Pero bueno, entiendo que si se les ofreció gratuito, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Pero quiero decir que realmente yo creo que el problema también venía siempre porque todo, por lo menos, ¿eh? A mí lo que me referían es que siempre les parecía caro. a ver, en este caso las comisiones están para esto, es decir, No, está genial, sí me claro, parece la guay. comisión es una forma de financiar algo que al final es prevención de lesiones, que es divulgación de fisioterapia, y bueno, pues el colegio yo creo que en eso no nos importa invertir. No, no, sí está Es genial, porque de claro, la es otra algo. manera no estaban dispuestos, ¿eh? Además de que hay un sector poblacional ahí que está pidiendo a gritos ayuda, es decir, hay una necesidad. Sí, Entonces, si sí. hay esa necesidad, bueno, pues el presupuesto del colegio está un poco para eso, para apoyar la necesidad. Y ya que hay, pues eso, colegiados que tienen la idea, que tienen la motivación para hacerlo, bueno, pues la financiación es lo que estamos proporcionando nosotros. Simplemente casi es lo único que estamos proporcionando, porque los Bueno, conocimientos los pero tienen Clara y claro, como pero ya dice es mucho, Leti, porque te digo, si lo intentábamos ¿sabes? hacer teniendo, es eso, a cambio de dinero por nuestro trabajo, no estaban dispuestos, por lo menos en mi caso, ¿eh? Es el feedback que recibí. Claro, nosotros Y somos apoyo, apoyo. sí, El talento lo tienen ellas, Clara, Leti, o sea, nosotros solo empujamos, no vale. hacemos nada más. Pues a ver, yo no Entonces, sé, yo os animo también, si os parece bien, a volver a intentar darle otra vuelta al tema del CEFORE y ujú. ofrecérselo de esta manera también, porque yo creo que llegar a los profesores es imprescindible para la prevención, ¿eh? No solo los alumnos. Es que el hecho de que los profesores conciencien a los alumnos que siempre antes de entrar en clase tienen que calentar, tienen que estirar, pues como cuando vamos al carnet de conducir, lo de ponerse el cinto, lo de, ¿sabes? Yo creo que para, por lo menos en música, no sé, en danza ya nos dirá Leti, pero en música debería ser inculcado desde el principio. Sí, a ver, la cosa El es hecho, que, perdón, y eso lo tiene que hacer el profe. O sea, eso claro. tiene que ser insistencia de parte del docente. Sí, ahí el tema en danza es que, o sea, lo de que calienten un poco por su cuenta sí que entra como dentro de, eso se suele decir, pues dentro de la clase, cuando el profesor tiene que ir a atender a alguien en la puerta o tiene que ir a atender otra cosa, pues nos dice ir calentando. Entonces, claro, ahí sí que hay que entrar por los alumnos y yo creo que entrar por el profesorado también es viable, pero es un poco más complicado porque en términos de horarios y de disponibilidad me parece bastante difícil encontrar un momento de la semana donde todo el profesorado o la mayoría del profesorado pueda estar disponible para impartir esas formaciones, porque normalmente los profes dan clase entre semana, pero luego los fines de semana suele tener o a los grupos de competición o hacen formaciones propias para sí mismos, vaya, o tienen ellos mismos trabajos pues, en videoclips o de orquesteo o de otro lo que sea. Entonces ahí en ese sentido, encontrar la disponibilidad para que puedan acudir, que sea el profesorado el que acuda a dichos talleres es complicado. Pero yo ahí lo que más hablé con las diferentes escuelas es que hay una baza que se llaman los campamentos de verano, que son los míticos en las escuelas de danza, se suelen hacer un poco pues para monetizar el mes de julio y agosto, básicamente, principalmente el mes de julio, se hacen como unos campamentos de mañana cuando ya los niños ya no tienen clase bueno, pues pueden hacer esos campamentos y que el profesorado muchas veces también suele estar un poco más disponible. Entonces, tirar de esas épocas del año para impartir esos talleres podría estar guay y yo creo que hacerlo con los alumnos y que luego les entre el gusanillo a los profes en vez de hacer al revés, en plan, intentar entrar por el profesorado y luego que el profesorado transmita al alumnado, pues sí que me parece bastante viable. Y yo a largo plazo sí que lo quería llevar a cabo también, sí. Sí, sí. Vale, pues si os parece, le damos una vuelta a esta propuesta en la próxima reunión y bueno, también vemos si en esa reunión ya somos alguno más, entonces ya aportamos todos, todos juntos, ¿vale?
En el chat aquí, bueno, Sonia dijo que se tenía que ir, pero que no, o sea, que quiere formar parte de la comisión. Los que estáis comentando que os gustaría participar, tenéis que escribir al correo de Cofiga, ¿vale? Al general, al de info, y bueno, pues ponéis en el asunto que queréis formar parte de la comisión. Es cierto que os podéis inscribir a través de la web, pero ahora mismo es cierto que en la web aparece más personas de las que están, porque realmente, bueno, cuando se inició el tema de las comisiones, bueno, muchas personas se anotaron, pero después no participaron en los proyectos y demás. Entonces esto hay que renovarlo. Entonces, si os parece, lo que podemos hacer es eso, vosotros escribís al correo de info y os podéis anotar. No sé si alguien más quería hablar, además de lo del chat. Había una Hola, mano levantada. hola. Hola, Sí, Elena. yo, Paula. Sí. Ah, Paula, Hola. vale. Paula primero y Sí. luego Elena. Hola, yo quería hablar. Mira, me parece muy interesante esta iniciativa que tenéis, sobre todo porque yo soy fisioterapeuta y estoy muy relacionada, en casa tengo varios músicos, estoy relacionada con gente aquí del conservatorio. Entonces, bueno, por un lado quería ofrecer mi ayuda, si puedo servir de contacto para establecer, pues es una conexión entre fisio-conservatorio. Por otro lado, tenía otra duda que ya veo que habéis aclarado, que era un poco por dónde se estaba metiendo esto, ¿no? Si estábamos metiéndolo por el CEFORE, que a lo mejor por ahí se puede meter algún programa de charlas para profesores, podría intentarse, pero bueno, ya habéis dicho que lo estáis metiendo por COFIGA, ¿no? Por el colegio, que estábamos haciendo la prevención por Sí, ahí. Pero lo quizá estamos podría intentarse. gestionando. Lo estamos Sí, gestionando a través de ese presupuesto que hay para comisiones, porque sí, nos puede encajar ahí, ¿vale? Es una está labor bien, pero a lo mejor divulgativa. también se podría intentar por medio del CEFORE, porque también podríamos meter, además de charla para alumnos, charlas para profesores. Sería interesante, ¿no? Intentar las dos opciones. Vale. Y por otro lado, también preguntaros, yo soy experta en musculoesquelética, tengo alguna especialidad como ATM, cardiorrespiratoria y demás. Si nos daríais una charla a los que quisiéramos participar de lesiones específicas en música o danza, o ya cada uno, pues para dar la charla o taller, ¿cómo haríamos esto? ¿Seguiríamos unas guías? ¿Cada uno prepararía su temario? ¿Cómo se haría? Claro, la idea es que, como os contaba al principio, hiciésemos una guía en la que estandarizáramos un poco los contenidos. Esa guía, en principio, la estábamos elaborando entre nosotros. No quita de que si en algún momento determinado vemos que necesitamos una formación específica o sabéis de algún ponente que nos pueda dar algo más específico, tal, pues que lo barajemos, ¿vale? Pero o sea, hasta el momento lo que estábamos haciendo es tirar de los contenidos que tenían, pues, César, Clara, Leti, de contenidos que ellos tenían, de formaciones que ellos tenían, y íbamos tirando de eso. Pero bueno, todos los que, o sea, si nos añadimos más y tenéis también pues otras especialidades más concretas, pues también tendremos cada vez más información. La idea es que generemos un contenido común, ¿vale? No es tanto que cada uno vaya y cuente su versión de la historia, sino la historia es que entre nosotros hagamos un trabajo en equipo de puesta en común y de generar esa documentación y luego que las charlas, por así decirlo, o los contenidos sean semejantes o parecidos. Aunque cada uno luego, pues cuando da su charla o su taller, pues tendrá su manera de explicar o su forma o tal, pero bueno, que sí que el contenido sea más o menos el mismo. No sé si me expliqué. Sí, sí, lo he entendido bien, sí. Entiendo que Vale. también, aparte de realizar esta prevención, lo que haremos también será un poco promocionar la fisioterapia, ¿no? Para que este tipo de grupo utilice a los fisioterapeutas, que nos tienen un poquito olvidados, Exacto. buscar ahí un nicho de mercado, a lo mejor también, ¿no? Exacto. Es que si no lo cogemos nosotros, ya sabemos que lo van a coger otros. Entonces, ahí hay una necesidad Totalmente de y acuerdo, sí. hay que ir a por ella. Entonces, por eso Cofiga decide invertir en este proyecto, porque al final que este es un problema que está ahí, la necesidad existe y entonces queremos que se hable de fisioterapia y no de otras cosas. Entonces, por ahí van los tiros. Claro. Sí, o sea, yo por Eh, ejemplo con... Ah, bueno, sí, dale, dale. perdón, no, dile, Leti. No, nada, o sea, iba a poner un ejemplo, o sea, como un ejemplo práctico para que se entendiera, pero si se entendió así, ya está, en plan, ya está, ya está. Vale, En Vigo, de hecho, ya hay otros colectivos entrando, ¿eh? ya. Sí, sí, Elena, sí. Ya sé, bueno, no sé Clara si lo sabe, pero en la Miñoca ya dio una charla sobre prevención
un músico que es trompeta que no tiene ningún tipo de formación. Él sufrió, un problema y por su propio tratamiento en ese tema ahora está dando charlas sobre eso. Y no es fisio él, sé que hubo esa charla, yo no. Moisés, no es fisio, no. Ujú. No, él tuvo un problema de distonía en el labio. Sí, sé que hubo la charla, sí. Sí, y está dando charlas. No solo está dando charlas en plan, os cuento lo que me pasó y cómo yo lo solucioné, sino que está haciendo talleres de Pues así no, prevención. pues no debería, ¿eh? No debería. Si no es fisio, Pues no a ver cómo lo podría dar impedimos, charlas. Paula, Pues hay que porque meter al colegio, hay que meter al colegio. Ese campo es nuestro. bueno, creo que el tema del intrusismo es un tema muy complejo, pero bueno, quiero decir que estoy de acuerdo con Coral que hay que intentar llegar porque si no van a llegar. Sí, van a llegar otros, eso está claro. Sí, sí. Y si la manera es ofrecerlos gratuitos, pues es lo que hay. A Es ver, triste, ese pero es presupuesto lo que está hay. ahí y si lo usamos y lo que conseguimos es entrar ahí en esa necesidad, pues bienvenido sea. El Claro, y presupuesto está Paula, ahí. contestándote al tema del CEFORE, a mí lo que contestó la que lleva el CEFORE de conservatorios fue que no tenían dinero para esto, Sí, que era más, lo que pasa sí, que, sí, que es como ya más, te he dicho, tengo algún sí, contacto y a lo mejor podemos por ahí, luego os escribo, intento meterme en, o sea, hacer el pero grupo y ¿conoces a tal. Almudena? ¿Conoces a la que Y lleva lo de...? Sí, no, pero conozco ah, a mucha gente del superior del profesional, entonces, que además organizan charlas para el CEFORE, entonces a lo mejor por ahí podemos presionar un poquito, pero bueno, claro, a no, lo sí, mejor sí, hablamos después en privado, o sea, claro, es que los profes del conservatorio querían. sí, O sí. sea, a mí ya te digo, cuando hablé con Almudena, le presenté el proyecto y me dijo, esto podrá ir adelante si hay interés por parte del profesorado. Yo hablé con profesores, que también conozco, y Sí, los profesores tenían ya un grupo de 10 personas interesadas en ya. el curso. Y el Fue CEFORE dijo el que no. FORE que no podían permitirse dar Ya. esos recursos al curso y que les proponían era eso, un grupo de trabajo donde yo creo que iba a estar en total 2 horas con ellos, una cosa así, y luego ellos creo que tenían 30 horas, no sé cómo es el rollo, entre ellos, Bueno, se pero puede no volver a con un intentar, ¿eh? grupo. Sí, no, no perdemos nada tampoco. No, pero bueno, a Ah, ver si hay la opción de ofrecérselo así, de esta manera, con financiación del COFIGA, a lo mejor por ahí sí que están dispuestos. Los del CEFORE, porque te digo, el conservatorio nuestro interés, los profes. Pero, claro, porque ¿sabes? Hay que Le intentarlo, dan hay que puntos intentarlo, luego para traslados y hay para que, cosas así. hay Sí, que intentarlo. vale. Tenemos que intentarlo, por lo menos. Vale, Elena y luego Belén. ¿Se me oye? Sí, se te oye. ¿Qué tal? Nada, yo simplemente quería preguntar porque me parece muy interesante. Yo soy violinista, aparte de fisio, y, y mi padre es profesor en el Conservatorio de La Coruña. Entonces, me parece que igual nos podríamos echar una mano en ese sentido. Te hemos perdido, Elena. Elena, Elena, Se desconectó. se desconectó, ¿no? Mm. Sí, no está. Vale, bueno, esperamos a que vuelva a entrar. Belén, Hola, ¿me oís? sí, te oímos perfectamente. Mira, yo no soy especialista en artes escénicas, yo soy fisioesteópata y especialista en suelo pélvico urogine. No sé si tenéis a Ujú. alguien en la comisión de esta especialidad y si yo, sin formación en artes escénicas, porque yo voy a clases de baile, pero ya te digo, no soy especialista en esto. No sé si me hace falta alguna formación para colaborar o podría colaborar ya así de cero. No, todo el mundo puede colaborar. Es decir, aquí lo que buscamos es que, o sea, si vosotros en vuestra práctica profesional trabajáis con este colectivo, pues que aportéis vuestra experiencia. No hace falta que tengáis ninguna formación específica ni nada. Es decir, aquí cada uno aportamos lo que podemos. Yo tampoco me dedico profesional, o sea, yo me dedico a la neuro, no trabajo en artes escénicas, pero es cierto que estuve muchos años en el conservatorio, hice un estudio en artes escénicas y bueno, pues ahí o sea, aporto lo que puedo, pero evidentemente, Belén, no pedimos ni títulos Vale, ni nada. vale, ok, No te bien, preocupes. vale, gracias. Y dentro de Nada. eso también que yo uno de los talleres que di, o sea, yo también soy fisio de suelo pélvico, yo uno de los talleres que llegué a impartir eran sobre salud menstrual, o sea que en realidad también se podría crear una guía para hacer
talleres de autocuidados en la menstruación o de salud menstrual dentro de las escuelas de danza, porque al final la mayoría de bailarines pues, son mujeres y cuando estamos con la regla, los días que nos toca bailar, pues podemos estar un poco más en la mierda y pues eso, también esa parte de salud menstrual puede ser muy interesante. Entonces yo sí que hice algún taller sobre todo esto, sobre autocuidados del bailarín cuando estamos con la regla o para prevenir un poco el dolor menstrual. Y también se podría tirar por ahí de tener alguna guía que sí que sea para impartir talleres que tengan que ver con pues, suelo pélvico y bailarines. Se podría tirar por ahí. O sea, a lo mejor yo, por ejemplo, dentro de mi experiencia dentro de las artes escénicas, a lo mejor no me veo capacitada para darle un taller a bailarines que sean de trad y de danza tradicional, por ejemplo, porque yo de danza tradicional no he tocado casi nada, pero si dentro de las guías hacemos una guía para ballet, una guía para breakdance, una guía para hacer un taller de suelo pélvico, una guía para tal, pues a lo mejor pues tú no estás tan familiarizada con el ballet y con el contemporáneo, pero para hacer un taller sobre suelo pélvico sí que estás habilitada. Entonces sería pues el contactar con escuelas y decir, oye, si hay alguien interesado en un taller de suelo pélvico y que impartas más esos talleres más específicos y no tanto pues de alguna disciplina que digas tú, yo aquí no pincho ni corto. En plan, eso, ahí cada uno que se Cada meta uno. donde puede aportar más, claro. Exacto. Genial, porque yo ya iba a hacer en la escuela a la que voy charlas sobre suelo pélvico y prevención en suelo pélvico, así que cuando la tenga pues ya también os la paso y la metemos ahí si queréis. Para adelante. De hecho, yo también el tema de suelo pélvico, sobre todo en los músicos de viento, también era algo ahora que quería ver, que a mí el tema del suelo pélvico también trabajo con eso. Y claro, lo que pasa es que al final, yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo tengo tantas ideas, tantas cosas, tanto quieres hacer que, claro, tienes que ir No hay empezando por tiempo. algo y Poco a al final poco, claro. no te da para todo. Entonces Claro. también pues, es lo bueno de la comisión, de que eso, pues al final, pues uno hace una cosa, otro hace otra y bueno, entre todos nos ayudamos y también vamos aportando, pero sí, por hacer, la verdad que se harían tantas cosas. Claro, que ahora de repente no Claro. vamos a hacer 50 talleres en chorrocientos sitios. O sea, si un conservatorio no quiere, pues no hay que estar a pico y pala con ese conservatorio. O sea, yo he Nada. hecho un contacto así generalizado con varias escuelas y quien me diga que sí y en unas fechas que a mí me dé la vida, pues cojo y voy. En plan, no tampoco es ahora intentar hacer un bombardeo generalizado, ni mucho menos, ni ir con prisa para hacer 40 talleres antes de verano, o sea, en absoluto. O sea, cada uno con sus tiempos y sus capacidades. Yo creo que ahora el objetivo es crear un poco las guías de las cosas que nos interesan más o de los talleres que estaríamos más dispuestas o disponibles a hacer y que esas guías queden ahí para que cualquier fisio que quiera impartir un taller sobre ese tema, que coja la guía, que vaya a X escuela, X conservatorio, academia, lo que sea, y que los dé, pero un poco basándose en esas guías para que el proyecto esté estandarizado y que también que corra un poco la voz. O sea, si yo lo hago en una escuela o lo hago en varias escuelas de la ciudad y de repente eso le llega al conservatorio, que al principio había dicho que no al proyecto, pues a lo mejor después de que hayamos dado el contenido en varias escuelas y que vean que funciona, pues ese conservatorio que está diciendo que no, a lo mejor dice que sí. Entonces, en verdad hay que ir escarabellando un poco según nuestras capacidades, ¿vale? Claro, yo creo que la idea es esa, ¿no? Que busquemos qué temas vemos que son más necesarios. Yo, por ejemplo, también conozco que eso, los cantantes y demás, con el tema de la presión intraabdominal, tienen muchos problemas a nivel de suelo pélvico. Entonces, hay muchos temas que tocar aquí. Por ejemplo, si nos hablase César, nos podría hablar muchísimo de mano. eh, Clara nos podría hablar más de pues, cervicales o lo que sea. Leti mucho de danza. O sea, al final es como cada uno aporta lo que tiene y la idea es que vayan saliendo contenidos que luego podamos divulgar. Pues que aquella escuela necesita un taller de suelo pélvico en cantantes, bueno, pues alguien que sepa del tema que vaya a darlo, ¿no? Y después, si vemos que además de esto nos hace falta algo específico o lo que sea, alguna formación específica, bueno, pues esto es todo cuestión de verlo y de ver cómo lo podemos hacer. Entonces, sobre todo, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo es, todos aquellos que estéis interesados, las que ya se desconectaron, yo voy a intentar mandarles un mensaje ahora por privado para decirles que nos manden el correo a info. Pero los que estáis escuchándome, básicamente, si os interesa el tema y queréis participar, escribid a info diciendo que os interesa participar en la comisión y así en la próxima reunión que hagamos
pues ya charlamos entre nosotros, vemos qué podemos aportar cada uno y por dónde seguimos con esto. Además de que Leti y Clara ya tienen varias charlas apalabradas para estos meses que vienen. Pero bueno, todo lo que vaya surgiendo a mayores, pues lo vamos gestionando poco a poco, si os parece. No sé si hay alguna duda más. Elena, ¿volviste a conectarte? ¿Estás por ahí? Sí, ¿no? Elena. No, No. no. Es que hubo un momento que la vi aquí, que me pareció que estaba conectada otra vez, pero ahora ya no la veo. Vale. Bueno, ¿alguna aportación más? ¿Alguien quiere hablar? César, estás por ahí, ¿no vas a hablar nada? Apareció Estoy ¿Qué aquí. hemos visto? ¿No, no pasaste Estoy, desapercibido? ¿Qué? estoy aquí. Y la verdad que muy en las bien. sombras. Veo que la gente participa y que tiene muchas ganas. Así que genial. Animo a todos a que se unan y que dentro de las capacidades que tengan o las posibilidades de tiempo de que se disponga cada uno, pues que haga lo que pueda aportar y que se añada al trabajo que hacen Clara y Leti, que son las que llevan la parte gruesa del trabajo. Así Eso que es. nada, ánimo y nada, muy bien. La verdad es que ha habido mucha gente conectada y sobre todo la gente que se ha conectado pues tiene ganas. O sea que genial, genial. ¿Vale? Sí, sí, la verdad es que esto es genial porque esta es la forma de funcionar las comisiones. Yo estoy muy contenta de que estemos hoy aquí porque al final una comisión es esto, hay una necesidad, hay colegiados que tienen esta necesidad y pues el colegio simplemente ayuda a lo que se necesite, ¿no? Al final nosotros somos simplemente un apoyo, pero a veces es difícil sacar la iniciativa desde nosotros, ¿no? La idea es que salga del propio colegiado, que el colegiado diga lo que necesita y nosotros pues intentamos ayudar en lo que se pueda, ya sea con financiación o con apoyo institucional o con lo que sea. Pero esta es la idea y ojalá surjan muchas más comisiones así. Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar? No os cortéis, ¿eh? Cristina, que te veo con la mano levantada. Cristina, activa el audio. Ahora, Vale, ¿me oís? te oímos. Alto y claro. Vale. Nada, solo comentaros que soy fisioterapeuta pediátrica y que la verdad es que no tengo mucho tiempo porque claro, tengo dos peques también yo en casa, pero en lo que pudiera ayudaros en lo que es la parte de pediatría, yo fui bailarina de ballet clásico muchos años y es verdad que las bases que se sentaron en cuanto a calentamiento también fue hace muchísimos años, era todo muy estricto, tenías muchas lesiones, bailabas con lesión y no tenías un profesional que te indicara, o sea, ibas al fisioterapeuta o de aquellas a otros terapeutas si te lesionabas. No había nadie que te preparara, un mero calentamiento, incluso para finalizar las clases de ballet. A veces no había el enfriamiento adecuado. Entonces, mi aportación sería más enfocada, pues eso, a los peques, a que fueran talleres más divertidos, más juegos. Vale, genial. Muy, muy difícil de conseguir eso también, ¿eh? También os lo digo. Vale, pues muchísimas gracias, Cristina. Vale, gracias a vosotros. Ahí, o sea, si te parece, también envíanos el correo y te conectas a alguna reunión si puedes y bueno, pues también nos aportas esa visión más de los niños, ¿no? Que yo creo que también es difícil a veces enfocar un taller para, sobre todo si son niños pequeños. Sí, también, bueno, yo trabajo en algunos centros que tienen escuelas de ballet clásico, entonces ahí podría proponerles un poco, pues eso, hacerles llegar los talleres, que es como lo que Vale. decían, que no ir directamente a lo mejor a entidades más públicas, sino a través de escuelas más privadas, a lo mejor difundiendo un poco la voz, podemos llegar a lo que son a los conservatorios o al profesorado. Vale, vale. Sí, a veces, o sea, tenemos que entrar por donde se pueda, por donde tengamos contactos, por donde nos faciliten. Al final es lo que decía Leti, no vamos a estar peleándonos con un conservatorio, con una escuela, ¿no? Si no quieres, pues no quieres. Pero habrá otros que sí que realmente tengan el interés, vean la necesidad y lo pongan fácil. Al final, a ver, ya lo estamos poniendo nosotros muy fácil, es decir, te damos la charla, cargamos con los costes económicos, es decir, Mm. ya pelearnos con la gente ya creo que es
puede ser. O sea, si Y no te estos apetece. talleres, una duda, ¿también se podrían ofrecer de forma gratuita a las escuelas privadas? ¿O ahí ya Sí, sería sí, otro tipo de funcionamiento? Sí. en principio no hemos limitado eso, es decir, porque hasta el momento no hubo, por así decirlo, un problema de presupuesto porque salieron pocos talleres. Si viésemos que esto se nos desborda, bueno, veremos cómo lo gestionamos, pero por el momento, como fuimos tocando pocas puertas, pues hasta el momento no se nos desbordó. Pero bueno, si esto llegase a ser pues algo muy grande, pues veríamos cómo lo gestionábamos, claro. Pero en principio no hay ningún tipo de limitación, es que sean escuelas de danza o de música, incluso de canto o de teatro, pero en este caso como no había nadie especialista ni en teatro ni en canto, pues o sea, se impartió únicamente en danza y en música, pero no hemos limitado artes escénicas, es todo, ¿no? Vale. Vale, de acuerdo, pues muchas gracias por la charla. Gracias a ti.